Hermanos, que el Señor les bendiga. Agradecemos mucho la oportunidad que se nos da de poder compartir en este momento, en este tiempo tan particular, la palabra de Dios. Quisiera antes de iniciar hacer una oración para que el Señor pues hable a los corazones que están escuchándonos y pueda cubrir necesidades espirituales que ustedes todos y nosotros también podamos tener. Bendito Dios, te damos gracias en este momento porque hasta aquí tú has sido con nosotros. Gracias porque en medio de esta situación tú has mostrado tu poder, tu gloria, tu gracia, tu amor. En este momento nos ponemos delante de ti como un solo pueblo para escuchar tu palabra, para que tu Espíritu Santo ministre a nuestros corazones y que también nosotros salgamos edificados y salgamos a accionar en función de lo que vamos a aprender. Gracias te damos, Señor, en el nombre de Jesús. Amén. Bueno, en el día de hoy yo voy a estar hablando acerca de un personaje que muchos conocen, que se ha tratado mucho y se ha predicado mucho en la palabra, y es acerca de el profeta Elías. Elías fue un nombre que me llegó mucho a la mente en estos días y yo meditaba de las muchas cosas que Elías le tocó vivir, y creo que hay una similitud entre lo que nosotros también muchas veces atravesamos y muchas veces estamos pasando. Yo quisiera que por favor buscaran en sus Biblias en el libro de Primera de Reyes, capítulo 17, para que vayan conmigo en este recorrido que vamos a hacer. Dice el capítulo 17, versículo 1, entonces Elías Tisbita, que era de los moradores de Galaad, dijo a Acab, vive Jehová, Dios de Israel, en cuya presencia estoy, que no habrá lluvia ni rocío en estos años, sino por mi palabra. En el contexto en que estamos viendo, Elías era un morador. Elías es la primera vez que vemos que aparece en esta cita, y tiene una misión importante de hablar a un rey. Este rey se llamaba Acab. Acab era hijo de otro rey que había hecho lo malo delante de Dios, y en el reino del norte, que era donde estaba ubicado, porque ya el reino estaba dividido, vemos que hubo muchos reyes que lamentablemente no obedecieron a la palabra de Dios y más bien desviaron el corazón del pueblo a la adoración de los ídolos. En el caso de Acab, por ejemplo, había permitido el culto a Baal, había hecho templos a Baal, y la mujer con la que se había casado, Jezabel, también era una persona que provocaba y acentuaba más el desvío que el pueblo tenía. Entonces, fíjense cómo Dios llama a Elías para que vaya delante de Acab, lo cual era un acto muy valiente, porque para ir delante de un rey, decirle algo y confrontarlo, no dar una palabra de ánimo, ni decirle, pasarle la mano, ni felicitarlo, sino más bien confrontarlo. Hay que tener un verdadero carácter y hay que ser muy valiente y saber quién te envía. En el caso de Elías estaba pues muy confiado, y dice que en la presencia de Dios, en la presencia en que él estaba, le dijo que no habría lluvia en estos años, o sea, iba a haber 3 años de sequía. ¿Por qué precisamente el juicio de Dios para este tiempo era que no hubiera lluvia? Porque ellos entendían que Baal era el Dios de la lluvia y de la provisión para la cosecha. Entonces, Dios quería demostrarle a Israel que la lluvia no dependía de Baal, que la lluvia dependía de Dios. Porque ellos entendían que cuando hacían cultos a Baal y cuando hacían reverencia, pues la lluvia que Dios mandaba venía por esa adoración a dioses falsos. Y Dios quería demostrar su poder precisamente con la lluvia. La lluvia es la fuente de los ríos, de las aguas, del agua potable para que los animales se alimenten, para que la gente se alimente. Si no hay lluvia y la lluvia no llega a los ríos, lamentablemente, pues la comunidad donde hay sequía va encareciéndose, va afectándose. No solamente los animales, las plantas, los cultivos, sino también la gente. Entonces realmente era un problema bastante grave el que estaba sucediendo. Y después de que Elías dio esta palabra al rey Acab, me imagino que en algún momento quizá él no lo creyó, pensó que eso no iba a ser, lo despidió. Y Dios habló a Elías diciéndole, apártate de aquí
y vuélvete al oriente y escóndete en el arroyo de Querit que está enfrente del Jordán. Dios sí sabía que cuando viniera a cumplirse la palabra de que iban a pasar días y que no iba a llover, entonces iban a mandar a buscar a Elías. Por eso Dios le dice, apártate y vete al oriente. O sea, Dios sabe todas las cosas y da órdenes precisas para que Elías pudiera mantenerse a salvo en ese periodo. Entonces dice también el versículo 4, beberás del arroyo y yo he mandado a los cuervos a que te den allí de comer. O sea, ya Dios había designado para la naturaleza que se sometiera a un mandato y le llevara comida. Entonces vemos cómo en los versículos siguientes unos cuervos le llevaban pan y carne por la mañana y por la tarde. O sea que a Elías no le faltó sustento. Y el agua que él bebía era el agua del arroyo de la zona donde él estaba, que ya estaba apartada de la zona donde él había estado con el rey. Fíjense, los profetas siempre eran personas que en el pueblo eran bien cuidadas, bien alimentadas. La gente se preocupaba porque el profeta estuviera con provisión. Pero en este momento es Dios mismo que se encarga de alimentar a Elías. Y dice aquí que pasado unos días, porque no duró todo el tiempo, pasado unos días se secó el arroyo porque no había llovido sobre la tierra. O sea que la palabra que Elías dio acá realmente se estaba cumpliendo. No había lluvia. Había lugares que quizás donde él se estaba moviendo pues tenían mayor o menor provisión, pero ya en este momento no había lluvia. Y vino palabra de Jehová a Elías diciendo, fíjense que en todo el proceso Dios es que le está hablando a Elías y Elías está obedeciendo. Elías no tiene una persona que le diga, mira, el Señor yo creo que me habló, yo necesito confirmar o yo necesito alguna señal. No, Dios se comunicaba directamente con Elías y Elías hacía lo que Dios le mandaba. Fíjense que las órdenes que Dios le daba eran órdenes que desafiaban su fe porque eran cosas que no habían ocurrido. Sin embargo, Elías fue obediente y sabía y conocía la voz de Dios. Aquí entonces nosotros vemos que Elías, Dios le dice, levántate y vete a Sarepta de Sidón y mora allí. He aquí yo he dado orden allí a una mujer viuda que te sustente. Esta cita me llamó mucho la atención porque yo entendía como que Elías fue donde esa mujer y fue y le pidió, que muchas veces nosotros vemos la historia con algunos saltos. Sin embargo, Dios ya había dado orden a una mujer. Ya esa mujer, antes de ver a Elías, ya tenía una misión encomendada. Y por eso cuando Elías se levanta y va, llega a la puerta de la ciudad y una mujer viuda estaba recogiendo leña. Y él la llamó y le dijo, te ruego que me traigas un poco de agua en un vaso para que yo beba. Todavía había un poco de agua para servirle y era un profeta. Entonces esta mujer que es viuda, que no tiene esposo y que es una mujer que quizá económicamente no tenía muchos recursos, ella va y se la lleva. Entonces él la vuelve a llamar y le dice, te ruego que me traigas también un bocado de pan en tu mano. Yo quiero pan, yo quiero que tú me des pan. Y ella responde, vive Jehová tu Dios, que no tengo pan cocido. O sea, pan ella no tenía. Ella sí tenía un poco de harina y un poco de aceite. Y ella estaba precisamente buscando la leña porque iba a cocinar lo último que le quedaba para ella comer junto con sus hijos, con su hijo, que ella tenía un hijo. Y al final, después de comerse ese último bocado de pan, ellos entendían que ya iban a morir porque la sequía estaba arrasando el pueblo, todo el mundo estaba en una situación similar. Entonces la mujer simplemente lo que estaba tratando es de que su última comida, comérsela con su hijo y ya, esperar, como dicen, que llegara la muerte. Entonces dice aquí que Elías le dijo, no tengas temor y haz como has dicho. O sea, no hay problema en que tú hagas lo que tú vas a hacer. Tú vas a ir a buscar, a preparar esa harina y ese poquito de aceite y vas a preparar tu pan cocido para ti y tu hijo. Pero tú me vas a hacer primero a mí ese pan cocido. Entonces,
Quizá nos choca, quizá nosotros humanamente, Elías hubiera venido a nuestra casa y nosotros decimos, espérate, lo de la casa primero, porque no es verdad que yo voy a quitarle el pan a mi hijo para dárselo a una gente que viene de fuera, por más ministro y bueno que sea, porque sea como sea, yo no tengo nada, lo que yo tengo es muy poquito, entonces, ¿cómo yo voy a tomar lo que tengo para entonces darlo? Sin embargo, esta mujer decidió obedecer a la palabra, porque también hubo una promesa que dijo, porque Jehová de Israel ha dicho así, la harina de la tinaja no escaseará, ni el aceite de la vasija disminuirá hasta el día que Jehová haga llover sobre la faz de la tierra. Miren, si nosotros nos detenemos a ver este pasaje, nos vamos a dar cuenta de muchos aspectos. Primero, solamente había un poquito de harina y un poquito de aceite. Ese poquito de harina y de aceite, si nosotros nos vamos a una ración de comida, por lo regular, un hombre en la casa come lo que se come una mujer y lo que se come un niño pequeño. Esa es una ración de un hombre. Entonces entendemos que la ración que había disponible para ella y su hijo era la equivalente a la que Elías como hombre tenía que comer. O sea que no era que ella iba a preparar un poco para Elías y le iba a dar y se iba a quedar con un poquito, no. Ella iba a tener que cocinar todo lo que tenía para dárselo a Elías. Ella tuvo que dar un paso de fe sin tener algo, solamente una promesa. Y a nosotros a veces, teniendo mucha promesa de Dios, nos da trabajo dar ese primer paso. Ella dio ese primer paso. Ella tuvo que cocinar toda la harina que había en la vasija y todo el aceite que había en la botella y preparar el pan. Pero ella no tenía más harina ni tenía más aceite. Y ese pan, yo me imagino ya con hambre y su muchachito preguntando, mami, ¿ese pan es para mí? Y ella, tranquilo mi hijo, Dios va a proveer. Y ella le prepara esta torta, este pan, al profeta Elías y se lo entrega. Y luego cuando ella va y revisa la vasija, estaba exactamente igual a cuando ella comenzó a hacer la torta, el pan del profeta. Porque la promesa de Dios, si ustedes se fijan, la promesa de Dios era que no iba a escasear. La promesa de Dios era que la medida de harina y de aceite se iban a mantener. Y nosotros quizá hubiéramos dicho, Señor, pero ¿y no es mejor que tú me traigas un saquito de harina y me traigas un galón de aceite para yo estar segura de que esa provisión me va a durar? Fíjense que Dios fue tan especial que Dios dijo, no va a escasear. Todos los días tú vas a tener la ración de ese día. Pero tú tienes que levantarte con la fe de que esa cantidad va a estar ahí. Cuando nosotros vemos que hay provisión y hay muchas cosas, nosotros no nos preocupamos, nos levantamos tranquilos. ¿Qué fe? Nos levantamos tranquilos porque estamos viendo que la provisión está completa. Sin embargo, esta mujer todos los días se levantaba habiendo consumido lo que había en la tinaja de aceite y en la tinaja de harina. Y ella todos los días se levantaba en fe diciendo, el Señor dijo que no iba a escasear la harina y no iba a escasear el aceite. O sea, ella todos los días tenía el mismo chin, el mismo poquito. Así como en el maná, que el pueblo de Israel tenía que buscarlo todos los días. No era que tenía que guardar para un mes y no salir, como ahora que estamos en cuarentena, que compramos mucho y quizás lo tenemos guardado. No. O sea, la provisión de Dios era diaria, porque así diaria tiene que ser tu fe. Tú tienes que tener una fe diaria, una fe que no piense, mira, el Señor me ayudó ayer, pero hoy no sé. No, hoy también te va a ayudar el Señor. Y esa era precisamente la prueba de fe que Dios puso en esta mujer. O sea, todos los días tú y tu hijo van a tener, pero no va a escasear la harina, no va a escasear el aceite. Ten fe. Cada vez que te levantes vas a tener que tener fe de que eso va a ocurrir. Entonces, ella hizo como Elías y comió ella y su casa muchos días. O sea, ella y su hijo y el profeta comieron por muchos días. Muchos días. Aquí no podemos decir que fueron meses, aquí no pudiéramos decir que fueron años, pero sí muchos días. Y la promesa era que hasta que no lloviera sobre la tierra, ella iba a tener provisión. O sea que estimamos que esa provisión a lo largo de todo el periodo iba a durar aproximadamente 3 años. Todos los 3 años ella iba a estar con su vasija en esa cantidad todo el tiempo
y el aceite en esa cantidad todo el tiempo. Yo imagino que quizá alguien la visitaba y decía, ay, pero a ti se te va a acabar el aceite ya, a ti se te va a acabar la harina, y ella tranquila, ¿sí? Pero sabiendo que Dios ya le había dado una promesa de que esa provisión nunca iba a disminuir, nunca le iba a faltar. Y vemos entonces, luego que pasan unos días, después de estas cosas, aconteció que cayó enfermo el hijo de la ama de casa, o sea, de la señora, de la viuda. Y la enfermedad fue tan grave que no quedó en el aliento. Quiere decir que el niño falleció, el niño murió. Y vemos que ella le dijo a Elías, ¿qué tengo yo contigo, varón de Dios? Has venido a mí para traer a memoria mis iniquidades y para hacer morir a mi hijo. Y yo leí esta cita y yo decía, pero ven acá. Cuando ella conoció a Elías, se supone que ella se iba a morir ese día con su hijo, porque ellos iban a comer la última provisión. Ellos iban a estar esperando la muerte y quizá después del último bocado de pan, a lo sumo pudieran durar quizá 2 días hasta que la inanición acabara con su cuerpo. Sin embargo, aquí vemos que Dios había cumplido su promesa por muchos días, quizá pongamos 6 meses. Y en este momento, a los 6 meses, muere el niño y ella está reclamándole al profeta como que el niño murió a causa del profeta, cuando sabemos nosotros que si no hubiera sido por el profeta, hace 6 meses ella y su hijo hubieran fallecido. Entonces nos trae a la mente de que muchas veces nosotros no estamos pendientes de todas las cosas que Dios va haciendo, pero en un momento de dificultad nos vemos en quiebre y como que obviamos todos esos milagros que Dios ha hecho y pensamos que el Señor no nos ama. O sea, nosotros todos los días decimos, ay, sí, el Señor es bueno, el Señor me ha bendecido con esto y el Señor me ha dado tal cosa. Pero hay cosas que nosotros queremos, cosas que nosotros nos pasan y dudamos de que Dios realmente esté pendiente de nosotros, que Dios realmente tenga amor y misericordia para con nosotros. Y fíjense cómo ella actúa como una persona que no está viviendo diariamente un milagro. Y eso es algo que nosotros debemos de cuestionarnos también. ¿Cuántas veces nosotros decimos cosas o hacemos cosas como personas que nunca han visto un milagro? Como personas que nunca han visto la gloria de Dios. Como gente que quizás nunca han escuchado un testimonio de gente que ha sido sanada, gente que ha sido bendecida. Y eso nos pasa, se nos olvida. Es verdad, somos humanos, pero esta escena nos pone a pensar que verdaderamente tenemos que tener cuidado cuando emitimos una palabra. Aquí entonces vemos que él le dijo, dame acá tu hijo, porque Elías también se sentía con la responsabilidad. Él era la persona que estaba siendo sustentada por esta viuda y sentía que por la relación que él tenía con Dios, él también estaba como en falta de que le hubiera pasado una situación así a la mujer que lo estaba sustentando. Entonces vemos que entonces él tomó de su regazo y lo llevó al aposento donde él estaba y lo puso sobre la cama, porque él estaba como en una habitación aparte. Él no era el esposo de la viuda, pero él estaba en un lugar donde dormía, alejado del entorno familiar, porque no había ninguna relación de pareja entre él y la viuda, sino que él estaba siendo sustentado por ella a nivel de alimentación y a nivel de cobija. Entonces vemos que lo llevó a donde él dormía. Y en ese momento se tendió sobre el niño 3 veces y clamó a Jehová y dijo, Jehová Dios mío, te ruego que hagas volver el alma de este niño a él. Él tuvo que hacer este procedimiento 3 veces. Él estuvo insistiendo, él estuvo pidiendo, Señor, por favor, mira, yo sé que tú tienes el poder. Si no lo hiciste ahora la primera vez, pero ahora vuelvo y te pido, Señor, tú tienes el poder. Yo sé quién tú eres, Señor, por favor, por favor. Y quizás si esto no hubiera pasado, la viuda hubiera perdido a su hijo y se hubiera quedado como con ese dolor. Pero el profeta intercedió delante de Dios para que ese niño pudiera recobrar la vida. Y a las 3 veces que clamó a Jehová, Jehová oyó la voz de Elías y el alma del niño volvió a él y revivió. Tomando luego Elías al niño, lo trajo al aposento de la casa y lo dio a su madre. Y le dijo, mira, tu hijo vive. O sea, Elías también se sentía que esa bendición era para él, porque él mismo se sentía mal de que él siendo profeta, de que él teniendo esa relación con Dios, pasar esa situación tan difícil para esta mujer que más que todo le había abierto las puertas. Y dice entonces la mujer a Elías,
ahora conozco que tú eres varón de Dios y que la palabra de Jehová en verdad está en tu boca. Pero yo me pregunto, ¿y todas las veces que ella estuvo comiendo del poquito de harina y del poquito de aceite, ella no había todavía entendido que era un hombre de Dios? A nosotros la incredulidad muchas veces nos arropa y nosotros muchas veces dudamos, porque la memoria humana es como tan volátil. O sea, vivimos un milagro hoy y mañana estamos volteándonos y queriendo hacer un becerro de oro. O sea, como le pasó al pueblo de Israel. Nosotros lo juzgamos mucho, pero en el fondo somos muy parecidos y tenemos que tener mucha cuenta de ese tipo de cosas. Entonces, fíjense que en este proceso en que Elías está viviendo después de esta palabra que él dio a Acab, después de esta palabra, dice aquí que pasados varios días vino palabra de Jehová a Elías en el tercer año. O sea, en el tercer año es porque ya el cumplimiento de la profecía de los 3 años de sequía ya estaba llegando a su fin. Entonces dice, ve, muéstrate a Acab y yo haré llover sobre la faz de la tierra. O sea, cuando tú te presentes a Acab, no es que tú te vas a quedar por los montes y va a llover y ya se van a cumplir los 3 años. No, tú vas a ir donde Acab, porque Acab tiene que saber que la misma palabra que él recibió hace 3 años se cumplió, porque también Acab tiene mala memoria. Si Acab no ve a Elías, fácilmente dice, ya llovió de tantas oraciones que le hicimos a Baal. No. Acab tenía que saber que tanto el inicio de la sequía como el fin de la sequía eran determinados por Jehová de los ejércitos. Por eso Dios manda a Elías a que se presente delante de Acab. Entonces Acab va y anda con un mayordomo que se llama Abdías. Abdías era temeroso de Dios. Aquí voy a resumir un poquito para acelerar un poco el tiempo. Y vemos que Abdías era una persona que temía a Dios. Ellos se separaron, cada uno fue por un lado. Una de las cosas que había hecho Abdías es que 100 profetas de Dios, que también eran seguidores y eran aliados de Elías, cuando Jezabel empezó a buscar todo lo que estaba en contra de Baal, esos profetas fueron escondidos por Abdías. Como Abdías era el mayordomo, Abdías sabía los lugares específicamente donde quizá era más seguro que ellos estuvieran, y los dividió en 2 grupos de 50 y 50 y les llevaba agua y les llevaba alimento. Entonces fíjense que cuando en ese momento que Elías tiene que presentarse, Acab le dice a Abdías, vamos a separarnos y a buscar fuentes de agua porque por la sequía las bestias se nos están muriendo. O sea, imagínense caballos, vacas, toros, animales de ovejas, todo necesita agua. Entonces ellos fueron a buscar fuentes de agua para poder alimentar a las bestias, porque las bestias podían morir. Entonces parte de la estructura militar dependía de los caballos y de algunos otros animales. Entonces cuando ellos se separan, Acab va para un lado, Abdías va para otro. En el camino Abdías se encuentra con Elías y dice, oh mi señor, pero eres tú, qué bien, o sea, qué bueno que estás a salvo, pero te han buscado mucho. O sea, Acab anda molesto porque como precisamente fuiste tú que le diste la palabra de que iba a haber una sequía y se ha cumplido la sequía, él ha buscado precisamente tu vida para acabar con ella, y también Jezabel. Entonces fíjese que Elías dice, ve, que le diga a Acab que él está y que quiere hablar con él. Nosotros podemos ver en el versículo 9, pero él dijo, ¿en qué pecado? Para que entregues a tu siervo en mano de Acab para que me mate. O sea, Abdías dijo, espérate Elías, tú me estás diciendo a mí que vaya donde el rey Acab a decirle que tú estás ahí. El problema es que tú me hago un problema, porque si yo voy y le digo, Elías está esperándote y Acab va a buscarte, y cuando te va a buscar el Señor te cubre con una nube para que no te vea y te salve, entonces cuando no te vea, él me va a matar a mí. Entonces fíjense cómo Abdías tenía una fe tan grande, que Abdías sabía que Dios cuidaba de cualquier forma a Elías, y si Elías hubiera estado en peligro de muerte por presentarse con Acab, Dios iba a cubrirlo y lo iba a salvar, pero entonces se le iba a quedar quizá como un mentiroso y lo iban a matar, porque a Elías lo estaban buscando por todos lados. Por eso Dios desde un principio le dijo que se apartara. Y entonces dice la palabra, vive Jehová tu Dios,
que no ha habido nación ni reino donde mi Señor no haya enviado. O sea, eso le dice a Abdías. Y ahora tú dices, ve, di a tu amo, aquí está Elías. Acontecerá que luego yo me haya ido, el Espíritu te va a cubrir. Bueno. Y ahora dices tú, ve, di a tu amigo, aquí está Elías para que él me mate. Le dijo Elías entonces, vive Jehová de los ejércitos, en cuya presencia estoy. Esa es una frase que se repite mucho cuando Elías da una palabra. Vive Jehová, en cuya presencia estoy, que hoy me mostraré a él. O sea, no te preocupes, Abdías, yo voy a estar. O sea, yo no me voy a esconder y el Señor es que me está mandando a ir a donde Acab. Por lo tanto, yo no me voy a esconder y yo me voy a presentar. Entonces, Abdías fue a encontrarse con Acab y le dio el aviso, y Acab fue a encontrarse con Elías. Cuando Acab vio a Elías, le dijo, ¿eres tú el que turbas a Israel? El que ha metido el pueblo en problemas. No tienen sequía, no tienen en dolor. Y él respondió, yo no he turbado a Israel, sino que tú y la casa de tu padre, dejando los mandamientos de Jehová y poniendo el pueblo a adorar ídolos, es que ha turbado a Israel. Envía pues ahora y congrégame a todo Israel en el monte Carmelo, y los 450 profetas de Baal y los 400 profetas de Acera, que comen de la mesa de Jezabel. Entonces, fíjense que ahí viene el desafío de quién es el verdadero Dios. Porque como ellos creían que Baal era el Dios de la lluvia, ellos me imagino que habían durado años rogándole a Baal que por favor mandara la lluvia. Entonces, aquí es que viene el episodio que ya muchos conocemos, que no lo vamos a entrar en detalle, donde los profetas de Baal hacen un altar, mandan a buscar 2 bueyes. Elías estratégicamente le dice, elijan ustedes primero, para que no digan que quizá yo tenga un buey arreglado y que tenga algo de fuego adentro para que se prenda con un efecto. No, elijan ustedes el buey. Cuando ellos lo eligieron, él eligió el otro buey. Ellos prepararon su altar, duraron desde la mañana hasta el mediodía rogándose, cortaban la piel, lloraban, gemían y no pasaba absolutamente nada. Cuando el altar de Elías, para que Dios mandara fuego, fue colocado, él mandó a poner agua, lo empapó, lo mojó. Cuando algo se moja, o sea, fíjense que lo seco, cuando usted va a quemar en una fogata o algo, usted tiene que buscar palo seco para que se quemen fácil. Pero un palo húmedo que está mojado, ya sea por el rocío de la mañana, o sea porque le haya caído lluvia, es muy difícil de que coja fuego, porque está humectado, está con agua. Él mandó a echar agua, y mandó a echar agua alrededor del altar. Y sabemos lo que Dios hizo. Dios mandó fuego. Dios mandó fuego. Y ahí ellos se dieron cuenta quién era Jehová de los ejércitos. Y Elías no solamente hizo eso, sino que Elías mató a los profetas de Baal. Le cortó la cabeza a todos. Yo quiero que ustedes pongan atención a este detalle. Le cortó la cabeza, los mató, los degolló. Y luego entonces vemos que Acab subió a comer y beber, se fue, o sea, y el siervo de él, cuando ve, después de ver varias veces, ve una pequeña nube como la palma de la mano de un hombre. Y entonces Elías manda a decir, ya, o sea, Dios hizo lo que iba a hacer, ya Dios decidió que va a mandar la lluvia, que se preparen para una lluvia grande. Y entonces aquí vemos que comienza la lluvia y estando los cielos se oscurecieron, viento, Jehová ciñó los lomos de Elías. Cuando tú ciñes los lomos es como cuando pones una prótesis en la espalda para levantar cosas pesadas. Eso lo vemos en los almacenes, que la gente utiliza unos cinturones especiales que van desde el comienzo de la cadera hasta arriba del pecho para poder mantener la columna en su lugar. Eso es lo que en ese tiempo significaba ceñir los lomos. Y entonces dice aquí, y la mano de Jehová estuvo con Elías, el cual ciñó sus lomos y corrió delante de Acab hasta llegar a Jezreel. O sea, él se enfrentaba a algo difícil, algo complicado. Cuando la gente iba a guerra también se ceñía los lomos. Entonces fíjense que Acab dio a Jezabel la noticia de todo lo que había acontecido. Le dijo, mira, se me apareció Elías, el profeta. ¿Te acuerdas que hace 3 años dijo que no iba a llover y no llovió? Bueno, él me dijo que buscara a los profetas, que íbamos a demostrar cuál era el Dios. Pusimos un fuego, el fuego de él fue el que funcionó, el de Baal no prendió nunca a pesar de las horas que tuvimos. Y lamentablemente, después de que eso pasó, Elías mató a todos los profetas de Baal y de Acera, casi 1000 hombres.
Y aquí vemos cómo esta mujer dijo, envió a Elías un mensajero diciendo, así me hagan los dioses y aún me añadan, si mañana a estas horas yo no he puesto tu persona como la de uno de ellos. O sea, el hombre que mató a los 1000 profetas recibe una palabra de esta mujer que es la esposa de Acab. Y dice aquí en el versículo, viendo pues el peligro, se levantó y se fue para salvar su vida y vino a Berseba, que está en Judá, y dejó allí a su criado. Elías en este momento estaba asustado. Elías tenía que le dijiste una palabra al rey, que estuviste en casa de una viuda con un aceite que nunca se acabó, con una harina que nunca cesó, que ayudaste que un niño resucitara, que también lograste por la obra de Dios que Dios mandara fuego delante de toda una multitud y que se viera quién era Dios. Y también pudiste matar a estos hombres, a estos profetas, que yo no sé si ellos pusieron resistencia, pero Elías lo mató a todos. Un hombre. Y ahora le tiene miedo porque esta mujer dice esta palabra y se va huyendo. Cualquiera diría, oye, pero yo hubiera orado para que el mismo fuego que hubiera caído en el altar hubiera caído en el palacio. Y ya se la lleva y se lo lleva a todos. O quizá yo hubiera pedido al Señor que hubiera hecho algo, porque si ya yo he visto tantos milagros, uno más no sería ningún problema para Dios. Pero eso nos pasa a nosotros también. Nosotros muchas veces vivimos grandes milagros de Dios. Y por una cosa pequeña, ínfima, nosotros nos viene la duda, nos viene el temor, nos viene la preocupación de qué Dios va a hacer, cómo vamos a salvar nuestra vida. Y cuando esto pasa, que Elías se siente mal, hay un momento en que Elías va a la cueva, se va a una cueva y se esconde. Y vemos que en la cueva Dios le pregunta, Elías, ¿qué haces aquí? O sea, Dios estaba con Elías en la cueva. Y le dice que él quiere hablar con él. Y vemos que pasa un viento fuerte, vemos que pasa un terremoto. Pero en el silbo apacible, Elías sale a la puerta de la cueva para hablar con Dios. Y esto me dice a mí que Elías conocía la voz de Dios. Cuando él vio todas esas cosas, nosotros nos hubiéramos puesto, ¡ay, el Señor! ¡Ay, el estruendo! Pero Elías, cuando vio el silbo apacible, entonces Elías salió de la cueva y sabía que Dios estaba ahí. Y esto nos trae muchas lecciones. Nosotros estamos viviendo una situación difícil. Nosotros estamos viviendo una situación que consideramos muy complicada, no la hemos vivido nunca. Pero no debemos olvidar todas las cosas que Dios ha hecho por nosotros y para nosotros. Verdaderamente el hombre en su naturaleza tiene esa particularidad de quizá no retener como las computadoras todos los archivos y decir, oye, hay muchos archivos que respaldan que Dios está contigo, pero a veces viene un virus a la computadora, como nos viene a nosotros, y nos pone el chip del miedo y nos dice, ay, estamos en peligro, nos vamos a morir. Pero ¿quién te ha garantizado la vida hasta ahora? Hay muchas formas de morir y Dios te ha guardado. Dios ha estado contigo. Hay muchos accidentes que te pudieron haber pasado, hay muchas enfermedades terminales que pudieron haber llegado a tu vida. ¿Por qué te turbas con un virus? O sea, no estamos diciendo que no tomemos precauciones, no estamos diciendo que no nos cuidemos y que hagamos las cosas que nos piden, pero nuestro temor no debe de centrarse en algo que nos haga olvidar los milagros que ya Dios ha hecho. Si nosotros ponemos a ver todas las cosas que pasó Elías, todas las cosas que vivió Elías, nos veremos un poco confundidos de por qué él se puso tan turbado con esto que dijo esta mujer. O sea, ni siquiera los profetas de ella estaban vivos, ella estaba sola. Sin embargo, Elías se turbó. Y quizás Dios en algún momento dijo, oye, me choca que viendo tantas cosas Elías se ponga así, pero Dios no es un Dios que nos va a nosotros a dar con el látigo y a decir, mira, y todo lo que yo he hecho por ti no es suficiente para que tú entiendas quién yo soy. No, el Señor entiende nuestra condición humana y el Señor se acerca a la cueva donde nosotros estamos refugiados y Él nos dice, yo estoy aquí, ¿qué haces aquí? O sea, Él está ahí contigo en la cueva. El Señor está preocupado por tu salud emocional. Él está preocupado porque tú te sientas fortalecido. Él no va a estar todo el tiempo pasándote, como dicen, un paño tibio, pero Él va a entender tu situación y te va a llevar a la acción. Y esa acción tiene que estar impregnada de fe.
tienes que saber que cuentas con un Dios grande, más grande que cualquier situación que puedas aprovechar. En este momento nosotros tenemos el virus, tenemos algunas situaciones que quizá nos preocupan, pero debemos de recordar siempre quién es Dios. Así como como pudimos ver en este recorrido que hicimos en la historia de Elías, vemos muchas altas, vemos muchos momentos grandes, y vemos luego una caída que le provoca tristeza al profeta, y a veces nos pasa. Hemos tenido momentos de gloria, momentos de felicidad, que nos sentimos muy bien, y quizá después entonces viene una depresión y la gente ni siquiera lo entiende, como vemos a veces líderes y demás. Pero una de las cosas que Dios le dice a Elías: mira, Elías, tú te sientes solo de que tú eres el único profeta que ha quedado, pero yo te hago la promesa hoy de que hay 7,000 que no han doblado sus rodillas ni han besado la imagen de Baal ni de Acera. O sea, fortalécete de que lo que tú has hecho ha tenido fruto. Y hoy también le digo a los líderes, a los pastores que nos oyen: en esta situación uno se turba mucho porque uno siente que la iglesia se ha descuidado, quizá la gente no está conectándose muchas veces a los videos, estamos preocupados porque quizá la gente no está leyendo la Biblia y no está orando como debe de ser. Pero el Señor hoy les dice: hay mucha gente que está siendo fortalecida espiritualmente en medio de esta situación. Hay gente que no han descuidado su fe. Hay gente que todavía se mantienen firmes. Hay un remanente que todavía está. Y cuando esta situación acabe, y cuando esta situación ya pueda permitirnos hacer las cosas que Dios quiere que nosotros hagamos, nos vamos a dar cuenta que Dios ha estado trabajando a pesar de que no lo estamos viendo. A veces nosotros estamos en un contexto y estamos preocupados porque sentimos que la iglesia está yéndose, está aminorándose, y quizá hay muchas personas que no están confiando, pero sí. O sea, en esta palabra yo entendí que debía decir esto. Realmente el Señor está trabajando, el Señor está haciendo cosas en muchos hogares. Aunque vemos muchas cosas que están pasando malas, también el Señor está trabajando con muchas familias que tienen que unirse. Mucha gente está leyendo la Biblia con más detenimiento y está dándose cuenta de muchas verdades. Así que confiemos en el Señor, pongamos las cosas en las manos de Dios. Sepamos que servimos a un Dios grande y de poder, y que Él sí tiene todo bajo control. Aunque nosotros no tengamos noción de cómo vamos a manejar toda esta situación, el Señor tiene todo bajo control y nos va a llevar a puerto seguro. Él está observándonos, Él está cuidándonos, y nosotros solamente tenemos que salir de la cueva, levantar los ojos al cielo y saber que hay un Dios que está pendiente de nosotros. No importa lo que pase, si nosotros nos quedamos vivos, gloria a Dios, porque tiene un gran propósito con nosotros, pero si nos vamos con Él, es parte de su plan, y eso tenemos que aprenderlo. Así que, mis hermanos, de verdad, gracias por este tiempo que me han dedicado. Espero de verdad en el Señor que haya sido de edificación lo que han escuchado, y deseo verles en persona a todos, darle un abrazo, decirle Dios te bendiga. Y yo sé que ese primer culto, cuando nosotros podamos reunirnos, va a ser un culto glorioso, porque toda esa carga y ese deseo que nosotros tenemos de poder alabar al Señor y de poder estar en su presencia, pues se va a conjugar. Así que Dios les bendiga mucho. Sigan confiando en el Señor, Él está pendiente de todo. Sí, muchísimas gracias. Dios les bendiga.